podemos operarlo y olvidarnos del paciente. Es un paciente que va a seguir viniendo a nuestro consultorio y que nos tenemos que encargar de su seguimiento. Generalidades de malformaciones anorrectales. Son la causa más frecuente de obstrucción intestinal congénita. La clase pasada vimos otra causa de obstrucción intestinal congénita, que son todas las atresias, desde el esófago hasta ahora las del ano. Estas de acá abajo son las más frecuentes. El diagnóstico prenatal es raro, y esto como para que se hagan una idea general, cuando uno diagnostica una atresia de cualquier parte del tubo digestivo en el periodo prenatal, en general es por polidramnios. El chico no tiene continuidad en el tubo digestivo, entonces como que no se traga el líquido amniótico, eso que veíamos ahí en embriología, que el feto degluta el líquido amniótico y después o lo orina o también puede eliminarlo a través del tubo digestivo. Cuando tiene una atresia en el tubo digestivo no lo puede deglutir, entonces ahí es que está el polidramnio. Mientras más proximal sea la atresia, o sea, la más proximal de todas es la atresia de esófago, el chico más polidramnios va a tener. Mientras más distal sea la atresia, menos polidramnios va a tener. Por eso, en este caso de las malformaciones anorrectales, es la atresia del tubo digestivo más distal de todas, y es raro que el chico tenga polidramnios, entonces es raro que le podamos hacer el diagnóstico prenatal. La incidencia va de 1 a 1.500 a 5.000 nacidos vivos, y como dijimos en la primera diapositiva, suelen tener secuelas frecuentes que afectan sobre todo a la calidad de vida del niño, sobre todo cuando se trata de incontinencia fecal. Bien, clasificación. Esta es la parte como más clave de las malformaciones anorrectales. Cuando hablamos de malformaciones anorrectales, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza a preguntarnos, nos dicen, bueno, está por nacer una malformación o nació un paciente con una malformación anorrectal. Bien, lo primero es determinar si es un niño o una niña, porque son totalmente distintas en el niño que en la niña. Así que es lo primero que tenemos que prestar atención. Y después, cada uno de ellos va a tener distintos tipos de malformaciones anorrectales, se van a como subclasificar. Ahí voy a empezar diciéndole también les voy a mostrar un video para que vean, para que se hagan como que el esquema mental de qué se trata esto. Pero para que arranquemos haciéndolo nosotros en la cabeza, acuérdense cuando veíamos anatomía del aparato genital femenino y masculino, acuérdense ese corte como sagital de la pelvis del niño y de la niña, y pensemos, adelante del recto de la niña, lo que está es el aparato genital, o sea, tenemos la vagina y el útero, y después adelante la vía urinaria, la uretra y la vejiga. Entonces en la niña, de posterior a anterior, tenemos el aparato digestivo, después el aparato genital y después el aparato urinario. Y en el niño, yendo de posterior a anterior en un corte sagital, tenemos primero lo más posterior es el aparato digestivo y adelante ya tenemos la vía urinaria. Ese es el esquema mental que tenemos que tener bien en claro en la cabeza. Las malformaciones anorrectales suelen tener comunicaciones anómalas con lo que tienen adelante. Entonces, la niña va a tener comunicaciones anómalas con el aparato genital y el niño va a tener comunicaciones anómalas con el aparato urinario. Entonces, eso como para que se vayan haciendo el esquema en la cabeza. Ahora, después vamos a ir uno por uno para ver todo esto que están viendo ahora en la pantalla, pero esa idea es la primera que quiero que se hagan en la cabeza. Y las que están marcadas en rojo, que ya las vamos a ver porque se los voy a ir mencionando mejor, son como las más complejas. Ahora muestro el video y después voy con la idea de todo esto que les quiero decir. Se les llaman altas también. Está en inglés, pero no importa, lo que me interesa, el que sepa inglés lo va a aprovechar mucho más, y el que no sepa, vaya mirando los dibujos. An anorectal
Un segundo. Para, quiero poner un segundito pausa. Ahí está. Este dibujo que están viendo en la pantalla es la primera malformación anorrectal del varón. Están viendo un corte de un varón de perfil. En donde estaba poniendo el mouse ahora es en donde está el aparato esfinteriano de ese niño, y es en donde tiene que terminar su recto, en donde debe estar el ano, porque ahí está todo el aparato esfinteriano, es lo que le va a dar la continencia a futuro. El primer tipo de malformación anorrectal que puede haber en el varón es cuando el recto, en vez de desembocar en donde nosotros acá le decimos ano teórico, le decimos a esta región donde yo tengo la punta de mi mouse, en vez de terminar ahí, termina un poquito por delante, en el periné, pero no termina en donde está la confluencia de todo el aparato muscular. ¿Cuál es el problema? Este chico, si nosotros le miramos el periné, va a parecer que tiene un agujerito normal, solamente que lo tiene un poquito más adelante en donde está haciendo la fuerza contráctil. Mientras sea bebé no va a pasar nada, siempre y cuando ese agujerito tenga un calibre que le permita las evacuaciones. El tema es que cuando sea grande, ese chico no va a tener continencia y va a tener, valga la redundancia, perdón, va a tener incontinencia. Entonces eso debe ser operado y ese recto debe terminar en el ano teórico. Esto que están viendo acá en la pantalla se llama malformación anorrectal con fístula recto-perineal, porque el recto tiene una comunicación anómala con el periné y no termina donde debe terminar. Es el tipo de malformación anorrectal como que menos grave del varón. Este que le está mostrando, este esquemita que se muestra acá a la derecha, es como para decir de las más leves a las más complejas. Bueno, la más leve del varón es la malformación anorrectal con la fístula recto-perineal. ¿Se tiene que operar? Sí. En general, aunque tengan un agujerito un poquito más adelante, en la gran mayoría de los casos, ese agujerito es muy chiquito y no le permite las evacuaciones adecuadas al niño, y el niño tiene al nacimiento un abdomen agudo oclusivo, no puede tener deposiciones. Entonces debe ser operado, debe colocarse el ano en donde debe ir, y en el caso en el que uno, en el periodo neonatal, no pueda llevarle el ano a su lugar, hay que solucionarle la oclusión intestinal de alguna manera. Ya lo vamos a ver más adelante, la manera muchas veces es hacerle una ostomía al paciente, por lo menos para resolverle el abdomen agudo oclusivo. Sigo, ahora van a ver cómo esto, en vez de terminar acá en el periné, va a sí, cuando vos eso te quería preguntar. Cuando vos sí. Pregunta, Feli. Cuando vos te silenciás vos, también se silencia el video. No se escucha lo que dice. ¿Cómo? O sea, cuando vos ponés play en el video y también te muteás, no podemos escuchar el video, el audio del video. Ah, ok. Bueno, igual les comento por ahora, hasta ahora esto es lo único importante, ya después lo vuelvo a poner si quieren, no tengo problema, duró un minutito. Y lo Profe, cortamos yo te acá. consultar. O sea, Sí, ¿tiene comunicación con el exterior entonces? Porque no me quedó claro eso. exacto, es muy buena la pregunta, Gema. Esta de las malformaciones del varón es la única que sí tiene comunicación en el o sea, en este caso vos le vas a mirar el periné al varón y va a tener mecoño en el periné. Va a salirle caca en el periné. Es el único caso de las malformaciones anorrectales del varón en el que va a haber mecoño en el periné. Va a tener un agujerito muy chiquitito. Acá creo que justo le puse pausa al video cuando todavía no llega a terminar el intestino acá, pero sí tiene un agujerito. Es muy chiquito y es importante que nos quede este concepto de que es chiquito y en general no le permite evacuar adecuadamente al varón, y el chico tiene un abdomen agudo oclusivo. O sea, estos varoncitos tienen distensión abdominal, vómitos, dolor abdominal porque es un agujerito muy chiquitito. Bien, pongo play y perdón, no me muteo, perdónenme. It may not be present at all, preventing a baby from having a bowel movement. In more severe... Bien, ahí ya mostró otra. Voy a retroceder un segundito. Este que están viendo ahí se llama malformación anorrectal sin fístula. Es un tipo especial. No, el recto no comunica con ninguna parte, ni con el periné, ni con la vía urinaria que tiene adelante. Entonces, la segunda que vamos viendo. Acuérdense que estamos viendo en orden de severidad para el niño. La menos severa, la malformación anorrectal con una fístula perineal. Le sigue en severidad la malformación anorrectal sin fístula. Este caso
sin lugar a duda el chico va a tener un abdomen agudo oclusivo, ¿sí? Porque no tiene por dónde evacuar ni gases ni materia fecal, y se le hace lo que nosotros acá le decimos una bolsa rectal. Este es el único, o hay una más, pero ya la vamos a ver, caso de malformación anorrectal que es igual en el niño y en la niña. Como al no tener comunicación con ninguna otra estructura, la niña también la puede tener, a la malformación anorrectal sin fístula. Ahí como que no hacemos discriminación entre varón y nena. Y como dato de color, que también ya lo vamos a ver más adelante, es muy, muy común en los pacientes con síndrome de Down, como para que sepan, dato de color. Entonces, segunda malformación anorrectal del varón, malformación anorrectal sin fístula. Ahora ya un poquito se lo expolié, vieron cómo va a comunicar con la vía urinaria. Y acá me voy a detener antes de que empiecen a ver el video. Acuérdense la uretra del varón. Nosotros tenemos arriba la vejiga, después viene lo que se llama uretra prostática, porque acá está la próstata del varón, en donde la uretra hace acá como un ángulo de 90, exactamente acá. Y eso que nos quede grabado a fuego, es en donde la uretra hace un ángulo de 90, la uretra se llama uretra vulvar, que es con B larga las dos, vulvar. Y después viene la uretra peniana. Entonces, si el recto se comunicara acá con esta parte de la uretra, nosotros le decimos malformación anorrectal con fístula. Recto, uretral, prostática, porque comunica con la uretra prostática. Y si el recto se comunicara con esta parte de la uretra, le decimos malformación anorrectal con fístula. Recto, uretral, vulvar, todo con B larga. Y si el recto se comunicara acá con la vejiga, le decimos malformación anorrectal con fístula, recto vesical. Esos son los tres tipos de comunicación con la vía urinaria que puede haber con el varón. Comunicación con la vejiga, con la uretra prostática o con la uretra vulvar con B larga. Y acá, en orden de complejidad, es mientras más alta, peor. ¿Por qué? Piensen esto. Mientras más alta está la comunicación del recto con la vía urinaria, más se aleja el recto del aparato esfinteriano que está acá. Más alto va a estar. Entonces, peor pronóstico de continencia va a tener después el niño. Nosotros cuando lo operemos y le corrijamos esto, le vamos a tener que llevar el ano a su lugar. Y más vamos a tener que trabajar en el aparato esfinteriano mientras más alta sea la comunicación con la vía urinaria. Entonces, en orden de severidad, va a ser la comunicación con la uretra vulvar menos severa que la comunicación con la uretra prostática y esta menos severa que la comunicación con la vejiga. Bien, pongo el video. In more severe cases, the rectum opens into the urinary or genitourinary tracts, which can cause a urinary tract infection. Some of these children may not achieve normal bowel control. An anorectal malformation affects girls the same way as boys. The rectum can be in the wrong. Bien, ahora la niña. No mostró todos los que yo les dije recién en el video, pero bueno, se fueron imaginando. Y ahora la niña, tenemos esta anatomía. Entonces, primer tipo de malformación anorrectal en la niña es cuando en vez de terminar el recto acá, en donde debería estar el ano teórico, termina un poquito más adelante. Y a esa la llamamos malformación anorrectal en la niña con fístula recto perineal. Después, vamos a ver un dibujito del periné de una niña. Acuérdense que tenemos los labios menores de la niña que delimitan la vulva de la niña. El vestíbulo, en realidad le decimos el vestíbulo. Que esa zona de la niña es como una mucosa un poquito más húmeda que el epitelio común del periné alrededor del ano. Alrededor del ano nosotros tenemos un epitelio queratinizado, estratificado como el de la piel. En la región del vestíbulo es otro tipo de epitelio, es un epitelio más rosado, con más secreciones, como más mucoso. A veces el agujerito ese termina adentro del vestíbulo, el recto termina adentro del vestíbulo y a ese le llamamos malformación anorrectal con fístula recto vestibular en la niña. Después puede comunicar con la vagina y la llamamos malformación anorrectal con fístula recto vaginal. Y si no, puede terminar en un canal común entre la uretra, la vagina y el recto, que la llamamos cloaca. Y la cloaca, ese canal común puede ser un canal común cortito,
o un canal común largo. Y mientras más largo sea, o sea, mientras más alta sea la malformación, siempre es más grave, porque más se aleja la malformación del aparato esfinteriano de la niña y peor va a ser su pronóstico. Y en general todo es peor, tienen más malformaciones asociadas, son siempre, mientras más alta es la malformación, siempre es más grave. Termino con el, ¡ay no! Perdón, la cloaca Sí. es el canal común entre que me perdí. La cloaca, perdón, la cloaca es, a diferencia del varón, es una cosa totalmente distinta, el varón no la tiene, es cuando terminan la uretra, la vagina y el recto juntos en un canal común único. Vos le abrís, viste que todas las nenas, vos le mirás el periné y tienen que tener 3 orificios, y eso se nos tiene que grabar a fuego, no nos podemos equivocar. Tiene que tener el orificio de salida de la uretra, el meato uretral, tiene que tener el introito vaginal y el ano. Son los 3 orificios que tiene que tener el periné de una niña. Si vos le mirás a una niña el periné y tiene un solo orificio, esa niña tiene una cloaca. Tiene esas 3 estructuras desembocando en un canal común. Que en realidad, en las primeras semanas de gestación, todos los fetos tienen una cloaca que después de un montón de procesos como de embriogénesis, terminan en los aparatos geniturinarios que nosotros conocemos. Bien, entonces voy a poner una vez más el dibujito. Yo sé que es medio pesado, pero está bueno porque es la clave de todo esto. Y ahora ya con audio. An anorectal malformation happens when the anus, rectum, and other organs do not develop properly during pregnancy. This affects the child's ability to have bowel movements. The anus is the opening at the end of the rectum where sphincter muscles help control bowel movements. The colon, rectum, and anus work together to move stool out of the body. During a bowel movement, stool passes from the colon to the rectum and then out the anus. But when a child has an anorectal malformation, stool can't leave the body until surgically corrected. Each child's malformation is unique and can range from mild to severe. In mild cases, the opening may be too narrow and in the wrong place. Usually, these children can have voluntary bowel control after surgery. In moderate cases, it may not be present at all, preventing a baby from having a bowel movement. In more severe cases, the rectum opens into the urinary or genitourinary tracts, which can cause a urinary tract infection. Some of these children may not achieve normal bowel control. An anorectal malformation affects girls the same way as boys. The rectum can be in the wrong place, missing, or connected to the genitourinary tracts. Some children may only need one operation to correct the malformation, but most need 3. At the International Center for Colorectal Care. Bien. Al final de todo, decía algo como una cirugía o 3 cirugías van a ser sometidos a estos pacientes. Esto lo vamos a ver al final de la clase, pero yo les hago acá como una introducción, también porque nos va a servir para poder entender todo esto. ¿Qué se hace con estos pacientes que nacen con esta malformación anorrectal? A veces, cuando la malformación anorrectal es simple, o sea, esas que tienen fístulas rectoperineales o tienen el recto que termina muy cerquita del periné, uno puede en un solo tiempo al chico corregirle la malformación, o sea, nosotros le decimos la anorrectoplastía, o sea, hacer el abordaje perineal, llevarle el recto a su lugar, al ano teórico, y que sea la única cirugía a la cual va a ser sometido ese niño. Eso es raro de que suceda de esa manera, de que el chico se someta a una sola cirugía. Tienen que ser casos muy, muy, muy bien seleccionados. ¿Cuáles, por ejemplo? Los niños con malformaciones bajas, entre comillas, o sea, las que dijimos, esas rectoperineales, o centros con gran experiencia, o malformaciones, como dijimos. Lo más severo podría ser una con fístula recto vestibular de la niña o recto vulvar del varón. Eso sería como lo máximo a lo que le podemos llegar a ofrecer una única cirugía, pero les repito, raro que hagamos una sola cirugía.
tiene que el diagnóstico estar hecho hace menos de 24 horas, porque tiene que ser un chico que nunca haya comido y que no esté gravemente comprometido. Si no se dan todas estas cosas, y aparte tiene que ser un cirujano con experiencia en hacer una cirugía en un chico recién nacido, tan chiquitito, que en general son chicos que pesan 3 kilos. Si no, lo más común es que sometamos al paciente a 3 cirugías. Y esto es lo que van a ver en todos lados, es lo más común, incluso en centros de gran experiencia te dicen, es lo más seguro para el paciente. La primera cirugía a la que va a ser sometido ese chico es una colostomía. ¿Por qué? Porque tiene un abdomen agudo oclusivo. El chico no puede lograr las deposiciones y sigue deglutiendo aire o incluso alimentándose y uno no logra hacer que ese chico pueda evacuar su tubo digestivo, se va a perforar. O sea, se va a distender hasta que en algún momento se va a perforar. Entonces, primer cirugía, descomprimirle el tubo digestivo mediante una colostomía. Después el chico se hace la colostomía, si anda bien, se va a la casa y se va a crecer a la casa. Y ya después, en general, de los 6 meses, intentamos nosotros, después de los 6 meses de vida, le hacemos la cirugía reconstructiva perineal, de ponerle el recto en su lugar, el ano en su lugar, el ano y el recto en su lugar. Le decimos anorrectoplastía. Después de hacerle la anorrectoplastía, el chico se vuelve a ir a su casa con la colostomía, o sea, lo único que hicimos fue reconstruirle la malformación perineal del chico. Y cuando se recupere, que es aproximadamente 2 meses después de la anorrectoplastía, le reconstruimos el tránsito, o sea, le cerramos la colostomía para que el chico pueda tener deposiciones a través de ese nuevo ano y recto que nosotros operamos. Esas son las 3 cirugías a las que va a ser sometida nuestro paciente. Y esto es importante que lo sepamos y que desde el día 0 que recibimos a este paciente se lo digamos a la mamá, porque la mamá ya tiene que estar mentalizada de que su hijo por lo menos se va a operar 3 veces, así salga todo bien. Si llega a haber algún problema se va a operar más veces, pero mínimo son 3. Bien. Y esto último, así como adelanto, la colostomía nos va a servir primero, esto es una colostomía, ¿no es cierto? Tenemos el recto, le hacemos colostomía y que por acá el chico va a tener deposiciones y este es el cavito que se comunica para abajo con la malformación, ¿no es cierto? Esto, además de servirnos mucho para solucionarle el abdomen agudo oclusivo al chico, nos sirve después para que en el postoperatorio, cuando el chico ya esté recuperado, lo vemos por consultorio, nosotros a través de este cavito, si lo ponemos al chico de perfil, ya sabemos que este cavito es el que se comunica con la malformación. Y si el chico tuviera acá una comunicación con la vía urinaria, nos va a servir para echarle por este cavito un poquito de contraste. Contraste es un líquido que cuando después hacemos una radiografía, pinta lo que nosotros le metamos contraste. Nos va a servir para poder hacer diagnóstico preciso de qué tipo de malformación tiene, porque si no, o sea, nosotros sabemos la teoría de todas las malformaciones que hay, pero para poder hacer el diagnóstico preciso de qué malformación tiene nuestro niño, tenemos que hacer un estudio más que nos sirve la colostomía para poder hacerlo. A ver si me puedo explicar. Le metemos una sondita por acá, con una jeringa con este líquido que pinta, se pinta el recto distal y como acá hay una comunicación, le pinta toda la vía urinaria. Y vemos acá bien en dónde está la comunicación del tubo digestivo con la vía urinaria del chico. O, fíjense, puede estar un poquito más arriba, como dijimos en las rectoprostáticas, fíjense que en la anterior comunicaba acá, en donde la uretra hace el ángulo de 90 grados. Esta es la fístula rectovulvar, o sea, la malformación anorrectal con fístula rectovulvar del varón. Esta es con la rectoprostática, porque está acá arriba, la uretra prostática. Y esta sería la sin fístula, si no me pinta nada. Bien, eso era como modo introductorio. Y ahora vamos a ir una por una de todas las malformaciones, empezando por el varón. El varón dijimos que la más simple que puede tener es la malformación anorrectal con una fístula rectoperineal. Acá es importante también el ojo del neonatólogo que recibe al chico, porque vos le mirás el perineo al chico y el chico va a tener un agujerito. El tema es que no lo tiene en el lugar donde lo tiene que tener. ¿Dónde lo tiene que tener? Como para que se hagan una idea, si uno trazara una línea imaginaria entre las dos prominencias isquiáticas del chico, en el medio tiene que tener el orificio. Y si no, a veces uno le presta atención al perineo del chico y a veces lo puedes estimular, y ven cómo se contraen las fibras musculares del esfínter anal. Se ven cómo se contraen, y tiene el agujero en otro lugar. Se contrae en un lugar y tiene el agujero en otro. Ese es un chico con una malformación anorrectal con una fístula perineal. No tiene
el recto desembocando donde tiene que desembocar. Y esto acá es un avocat que le están metiendo adentro del agujerito como para poder tutorizarlo. En el varón, una de las compañeras me había hecho una pregunta de cómo hacemos para, o sea, si puede eliminar algo de materia fecal. Siempre que veamos materia fecal en esta parte acá del periné, es porque tiene una fístula perineal. Si tiene una comunicación con la vía urinaria, el meconio le va a salir por el meato uretral, por la punta del pene al niño. Si le sale por cualquier otra parte que no sea la punta del pene, tiene una fístula rectoperineal. Si el meconio le sale acá, en la línea del escroto, también es una fístula rectoperineal, porque o sea, está yendo por el tejido celular del periné que está hasta acá abajo. Para que tenga comunicación con la vía urinaria, concepto que se nos tiene que grabar a fuego, el meconio tiene que salir por el meato. Bien, acá entonces, en la fístula rectoperineal es cuando el recto desemboca anterior al ano teórico. El ano teórico debería estar acá, un poquito más adelante desemboca el recto. Suele ser un orificio de pequeño calibre y sin contracción muscular. Esto también es importante porque el chico va a estar ocluido. E incluye la presencia de meconio en cualquier parte del rafe medio del periné, desde el ano teórico hasta el prepucio. Solo hasta el prepucio. Si sale por el meato uretral, es porque tiene una comunicación con la vía urinaria, más adentro que no la estamos viendo. Y la vamos a ver después con ese estudio que les mostré antes. Entonces, esta es la fístula rectoperineal del varón. Acá unos casos reales, no se ve muy bien la salida de meconio, pero esa flecha, les juro que significa eso, es como que acá, si vos le apoyás una gasita y ves verde, es porque le está saliendo meconio por ahí. Debería tener acá más o menos el ano el chico, y lo tiene acá adelante. Y acá también, estas son unas bolsitas escrotales un poco hipotróficas, pero fíjense acá prácticamente en la raíz del pene, si le sale ahí una puntita de meconio, es una malformación rectal con una fístula rectoperineal. Y a veces incluso, esto se llama asa de balde, porque uno lo podría levantar así, como si fuera la manija de un balde, y si a esto uno le hace un cortecito ahí con un bisturí, le empieza a venir meconio. Eso también es una malformación, es un tipo como específico de fístula perineal del varón. Bien, y nada más. Después, MARC con fístula recto uretral vulvar del varón. Esto es un estudio en un paciente ostomizado. Es un paciente puesto en decúbito lateral. Acá está la columna del paciente. Acá estos son los dos fémures del paciente, o sea que acá hay un ángulo recto. El chico tiene como es, los muslos a 90 grados con el abdomen. Tiene una colostomía y por la colostomía distal alguien le metió una sonda, que es esta la sonda, y le está metiendo contraste. Y acá le pintó el intestino distal y acá se le ve como, fíjense, acá está pintado toda la uretra y la vejiga. No tiene por qué una persona meterle contraste en el tubo digestivo a un niño y que se le pinte la vía urinaria. Si se le pinta la vía urinaria es porque hay una comunicación anómala del tubo digestivo con la vía urinaria. Y acá está la comunicación, en donde hace un ángulo de 90 grados la uretra. Eso es una malformación anorrectal con una fístula recto-uretral vulvar con B larga en un varón. Entonces, el recto desemboca en la uretra vulvar. Esta, con rojo y negrita, es la malformación anorrectal más frecuente del varón. Como dato de color, es la que más se da en los niños. Suele tener buen aparato esfinteriano, así que una vez que lo operemos, el chico en general va a tener buen pronóstico de continencia, no se va a acercar acá encima cuando sea grande. Y suelen tener un sacro normal, porque acuérdense que tienen malformaciones óseas, sobre todo el sacro asociada. Este en general no. Es bastante buen pronóstico. Después, malformación anorrectal con fístula recto-uretral prostática del varón. Perdón. Es cuando, también, mismo estudio, columna del paciente, fémur del paciente, paciente ostomizado, alguien le está metiendo acá una sonda y le está poniendo contraste. Pinta el recto y acá un hilito muy finito de pasaje del contraste y ¡tuc! Le pinta toda la vía urinaria. Pero no la pinta acá abajo en donde hace el ángulo de 90 la uretra. La pinta acá arriba a la comunicación. Esto es una fístula recto-uretral prostática a un varón. Entonces, el recto desemboca en la uretra prostática. Acá ya empezamos con el mal pronóstico, ¿no? Cada vez que nos vamos más arriba, nos alejamos del aparato esfinteriano del niño y empeora el pronóstico del chico.
El periné suele ser plano, vos le mirás la colita al chico y parece como que no tiene cachetes de la cola, y suelen tener anomalías sacras asociadas. Más arriba, peor. Y este es el dibujito que habíamos visto antes. Uy, alguien le metió una jeringa con contraste, eso es lo que están viendo acá, que es lo mismo que está esquematizado, y tú, comunicó con esta parte. Y por último, no es por último, es penúltimo, del varón, fístula recto vesical, lo mismo, alguien le metió una sonda, contrastó el colon distal y comunicó acá arriba con el cuerpo de la vejiga. Y ya después para abajo está la uretra. Nos están llamando a full, Pablo. Es la guardia, nos están llamando a full. Entonces, el recto desemboca en el cuello de la vejiga, el recto proximal, o sea, este es el recto proximal, ¿no es cierto? Este de acá. Termina por encima del elevador del ano, o sea, termina altísimo, muy lejos del aparato esfinteriano del chico. Frecuentes anomalías asociadas. Este chico muy probablemente sea incontinente cuando sea grande porque tiene mal desarrollo. ¿Se acuerdan la primera diapositiva? Dijimos que las malformaciones anorrectales no es solamente lo que le pasa en la cola. El chico tiene asociadas anomalías musculares, nerviosas, óseas, un gran complejo. Y mientras más alta sea la malformación anorrectal, más anomalías asociadas va a tener, peor pronóstico, etcétera, etcétera. Y por último, del niño, pero también de la niña, yo no sé cómo sacar esto para que no moleste. Ahí está. Pero también de la niña, es la malformación anorrectal sin fístula. Ahí. Como dijimos, dato de color se suele dar tanto en el niño como en la niña cuando tienen síndrome de Down. Si tenemos un Downcito con malformación anorrectal, muy probablemente sea una malformación anorrectal sin fístula. Suelen tener un aceptable aparato esfinteriano, ¿se acuerdan que dijimos que es de las menos graves? Y el recto, o sea, esta bolsa de recto acá suele estar cercano a la piel. Eso significa que cerca del aparato esfinteriano, relativamente buen pronóstico de continencia. Este es el esquemita que hicimos al principio, le metemos una sonda con contraste y pinta como una bolsa ciega, así, sin comunicación con nada. Ahora vamos a la niña. En el niño nos sirve muchísimo eso que dijimos del contraste por la colostomía. Le metemos el contraste por la colostomía y vemos qué es lo que se pinta para adelante. En la niña tenemos que ser excelentes semiólogos para poder diagnosticar qué tipo de malformación anorrectal tiene. Con mirarle el perineo a una niña, tenemos que ya hacer el diagnóstico de qué malformación tiene. No así en el niño, que tenemos que hacerle ese estudio complementario. Esto es una perineo, una niña normal. Tenemos una niña con mirándole de frente el perineo, esta chica está en decúbito dorsal, con las piernitas abiertas, y tenemos anterior, clítoris, después, meato uretral, introito vaginal y ano. Está pintado de distintos colores porque es lo que dijimos. Por fuera, epitelio plano queratinizado de la piel, y después tenemos acá la mucosa del vestíbulo. Entonces, si el ano, en vez de terminar acá donde confluyen los pliegues, termina un poquito por delante, ya sabemos que es una niña con una malformación anorrectal, con una fístula recto perineal. El recto termina en el periné, no donde debe estar en el ano teórico, sino un poquito más adelante. Pero para el diagnóstico, tenemos que ser buenos semiólogos, ese orificio está rodeado por un epitelio de piel, característico de la piel. Ahora, si termina acá, también va a tener 3 orificios esa niña, porque acá tiene 3 orificios, acá también tiene 3, y acá también tiene 3. Pero este último orificio está rodeado por esta mucosa rosada y con secreción del vestíbulo. Esta es una niña con una malformación anorrectal, con una fístula recto vestibular. Esto es una niña, claramente tiene un problema, esta niña tiene 2 orificios, tiene que tener 3, y lo más probable es que tenga una fístula rectovaginal, pero no estamos viendo en dónde comunica el recto. Creemos que está terminando ahí arriba, comunicado con la vagina. Y esto es una niña con una cloaca, porque tiene un único orificio, y suponemos que están desembocando de manera conjunta la uretra, la vagina y el recto en un único canal común. Entonces, a la realidad. Niña con una malformación anorrectal con una fístula recto-perineal. Tenemos un agujerito, fíjense qué cerquita que está medio mal mostrado, ahora ya les voy a mostrar otra, qué cerquita que está del vestíbulo, pero está rodeado por el epitelio de la piel. Esto es una fístula recto-perineal de una niña, entonces, fístula completamente rodeada por piel.
hay un puente cutáneo que separa la fístula del introito o del vestíbulo. En general, a diferencia de la perineal del varón, la perineal de la niña suele tener un calibre suficiente para asegurarle las evacuaciones, o sea que mientras sea bebé, que todos los bebés son incontinentes fecales, si no hay un buen semiólogo que le mire el perineal a la niña, puede pasar desapercibido, y la niña ser grande, y cuando no tenga continencia, darnos cuenta de que ahí hay un problema. Entonces, acá el neonatólogo que recibe al bebé cuando apenas nace, lo sacan del canal vaginal de la madre, hay que hacer una buena semiología de los niños, pues si no le miramos bien el periné, esto se nos pasa. Y suelen tener un periné y un sacro normal. Acá lo mismo. Está un poquito más fea esta imagen, pero fíjense, acá está la uretra, está tutorizada con una sonda vesical. Después, esto es el introito vaginal, y acá está la fístula. Se la ve como un poquito distinta, pero en realidad acá está la horquilla que delimita el límite con el vestíbulo. O sea que de acá para atrás es perineal. Bien. Después, esto es un periné de una niña, una mujer adulta, pero bueno, no importa, es para que se ubiquen la anatomía normal del adulto con la de la niña. Niña con malformación rectal con fístula recto vestibular. Fíjense, acá debería estar el ano de ella y no hay nada, vacío completamente. Acá está la horquilla vestibular, en donde empieza, fíjense que acá están todos los límites de los labios menores, estoy marcándolo. Después los labios mayores están acá, que alguien con los dedos los está tirando, haciendo la que nosotros llamamos maniobra de la tienda. Le agarrás los labios mayores a la niña y los tirás hacia arriba para poder hacer una buena semiología de su orificio. Eso se llama maniobra de la tienda. Entonces, haciendo la maniobra de la tienda, vemos que acá está desembocando el recto en un orificio bien abajo de la horquilla. Eso no es normal, es una niña con una malformación rectal con una fístula rectovestibular. Un poquito más adelante está la vagina, y la uretra está media mala acá señalada de este lado, pero en este lado se ve mejor. Entonces, fístula, acá rectovestibular, vagina y uretra. Entonces, esta es la mar más frecuente de la niña, como la del niño dijimos que la más frecuente es la recto vulvar con B larga, en la niña es la recto vestibular, la más frecuente. El recto desemboca posterior al introito vaginal. El orificio rectal está rodeado por un epitelio rosado y húmedo del vestíbulo, a diferencia de las perineales. Suele tener un calibre mínimo, muy chiquitito, la nena va a estar ocluida, y entre paréntesis puse o no, porque nos ha pasado también que tienen una fístula rectovestibular de buen calibre, la nena tiene deposiciones por ahí, porque como cualquier bebé no tienen continencia, entonces tienen deposiciones, nadie le mira el periné, y nos pasó en la última malformación rectal con fístula rectovestibular de una niña, que la abuela, en el 5.º día de vida de la nena, dice, le estaba cambiando los pañales y le veo que hace caca por la vulvita, en donde no debería hacer caca y no tiene agujerito. Me dice la abuela, está como se confunde la abuela porque se da cuenta de que no tiene una anatomía normal su nieta. Y cuando la traen, efectivamente, era una niña con una fístula rectovestibular. A veces tienen un buen calibre, la niña nunca está ocluida, no tiene clínica de oclusión intestinal, pero no tiene la orificio donde lo tiene que tener, y el día de mañana no va a tener continencia. Y por más que esta niña no esté ocluida, si ya pasaron más de 24 horas desde que nació, sí o sí le vamos a tener que hacer una colostomía igual, aunque no esté ocluida, porque ya toda esa región está llena de meconio, y ponernos a hacer una cirugía sin colostomía y con el periné lleno de meconio, después probablemente tengamos infecciones y no ande bien el paciente. Así que aunque no esté ocluida, igual le hacemos la colostomía. Bien, y puede estar, como dijimos, el orificio por debajo de esta horquilla vestibular, para lo cual, para poder verla, hay que hacerle la maniobra de la tienda, agarrarle los labios mayores, traccionarlos hacia arriba y mirar cerca, con detenimiento. Es un bebé, no hay problema, lo miramos bien y nos detenemos el tiempo que sea necesario a mirarlo. Y esto como dato, el 60% tendrán constipación. Bueno, no importa, la constipación no, sí importa en realidad, porque el 60% es muchísimo. ¿Se acuerdan que dijimos que todos estos niños van a tener secuelas como anátomo-funcionales para toda la vida? Y como esta es la malformación rectal más frecuente de la niña,
niña y el 60% van a ser constipadas, nosotros tenemos que saber que van a ser constipados estos chicos, porque es el paciente que más vamos a ver y esta es la complicación que más van a tener. Esto va a pasar. Y hay que decírselo a la mamá, porque cuando el chico empieza a controlar esfínteres, una vez que nosotros ya lo hayamos operado, le hayamos puesto el recto en su lugar, y el chico empieza a controlar los esfínteres, tiene que crearse hábitos. El chico tiene que terminar de comer y sentarse en el inodoro, mirar dibujito en el inodoro con el celu, pintar lo que quiera, pero tiene que tener un hábito, porque si no va a ser constipado y va a terminar una vez por semana en la guardia con enemas porque está constipado. Bien, y acá último dibujito, lo mismo, fístula recto vestibular de la niña. La vaginal no la puse, que es cuando tenemos 2 agujeros, porque la verdad es que es una malformación rectal que, primero, se ve muy, muy poco, y segundo, hay bibliografías que hasta no la mencionan. Raro. Hemos tenido niñas con 2 orificios, y que en general son malformaciones complejas que acá en nuestro hospital no las operamos, igual que las cloacas, en general las derivamos porque son malformaciones muy, muy complejas. Pero bueno, sepamos que nos podemos encontrar con un periné con una niña con 2 orificios y puede tener una malformación anorrectal con una fístula recto vaginal. Muy poco frecuente, pero puede pasar. Y si le miramos el periné y tiene un solo orificio así, eso se llama cloaca. Entonces, el recto, la uretra y la vagina terminan en un canal común. Ese canal común, acuérdense que va para arriba, ¿no es cierto? Comunica con esos 3 órganos hacia arriba. Puede ser un canal común cortito, que corto lo llamamos cuando mide menos de 3 centímetros, y en general suelen ser niñas con un poquito de mejor pronóstico de continencia y mejor pronóstico en cuanto a malformaciones asociadas. Suelen tener periné, sacro y músculos frecuentemente normales. Ahora, pero de todos modos la cloaca es una malformación bastante compleja. Aunque sean con canal corto, no deja de ser algo complejo. Pero después ya la cloaca con canal largo, o sea, más de 3 centímetros, también le decimos cloaca alta o cloaca larga, le decimos lo mismo. Estas son complejísimas. Tienen alta frecuencia de malformaciones asociadas, 90% de malformaciones geniturinarias asociadas, riñón en herradura, riñón poliquístico, etcétera, 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 un montón de malformaciones que no vale la pena ahora mencionar, musculares, óseas, sacras, medulares, etcétera, un montón. Son chicos en general polimalformados, los que tienen cloaca y más cloaca de canal largo. Que bueno, ahí le puse el dibujito que vimos al principio, así lo solemos ver. Es lo mismo. Y después, en el niño y en la niña, en los dos, podemos tener algo que se llama, como, acuérdense entonces, dijimos que la mar sin fístula, la que se daban los downcitos, es la que comparten el niño y la niña, pero también pueden compartir la atresia o estenosis rectal. Que piénsenlo en su cabeza. Hay una estenosis o falta de desarrollo del recto, pero con el ano normal. Ano normal. Entonces, le miramos el periné a este niño o a esta niña y parece un periné común y corriente, pero el chico empieza con un abdomen agudo-oclusivo. Te llama el neonatólogo y te dice, mirá, tengo un chico recién nacido de 3 días, 2 días, 1 día, que está distendido, vomita, no tiene deposiciones, no elimina gases, está cada vez más distendido. Vos le mirás el periné, tiene un periné normal, vos decís, a la flauta, ¿qué pasa acá? Le pasás una sonda por ese orificio y la sonda no pasa. No pasa. Entonces ahí tiene una atresia o estenosis en el recto, pero un poquito más arriba, con un ano normal. Algunos autores no lo clasifican dentro de las malformaciones anorrectales, sino que como que dicen es atresia de recto, es más como las atresias de intestino. Pero bueno, se nos manifiestan muy parecidos, un chico con un abdomen agudo oclusivo y que el problema lo tiene ahí muy, muy cerquita del ano. Entonces, ano de aspecto normal, cuando decimos atresia es porque el recto está completamente cerrado, 1 centímetros por encima del ano, y cuando decimos estenosis es porque está un poquito cerrado, no está tan cerrado. Hay una cierta comunicación entre el recto y el ano, pero muy, muy finita, y no permite el pasaje de gases, menos de materia fecal, y el chico está muy ocluido, pero le miramos el periné y el ano está normal. El diagnóstico se hace, como dijimos, un niño con obstrucción intestinal y imposibilidad de progresarle una sonda. Antes era como de protocolo, cuando un recién nacido, en la recepción del recién nacido, en la mesa de recepción, pasarle una sonda orogástrica para descartar una atresia de esófago y una sonda rectal para descartar una atresia rectal.
Ahora esto, por una cuestión ética, bla, 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 un montón de cuestiones, no se hace más. Entonces, estos niños nunca se diagnostican en la mesa de recepción porque le miran el ano y el ano es normal, pero después el abdomen agudo oclusivo lo hacen y nos termina dando el diagnóstico. Y bueno, esto ya lo dije, pero lo repetí acá, la sin fístula y la atresia o estenosis rectal son las dos que comparten el niño y la niña, pero son un poquito más frecuentes en la niña que en el niño. Tienen las mismas características en los dos. Bien. Fin de la clasificación. Ya dijimos todas las clasificaciones del niño y de la niña de las malformaciones anorrectales. Ahora, anomalías asociadas. Ya dijimos en la definición que es un espectro malformativo. No es solamente lo que tiene en el periné. Tiene malformaciones musculares, óseas, geniturinarias, etc. 20 a 50% de nuestros pacientitos van a tener malformaciones del aparato genitourinario. Son más frecuentes mientras más alta sea la ampolla rectal. Entonces, la fístula rectovesical del varón y la cloaca de la niña tienen un 90% de chance de tener una malformación genitourinaria asociada. La rectouretral, tanto prostática como vulvar del varón y la vestibular de la niña ya tienen un poquito menos de chance de tener malformaciones geniturinarias. Y las perineales, mucho menos chance. Mientras más baja, menos chance. ¿Cuáles pueden ser las malformaciones asociadas? Un montón. Agenesia renal, riñón en herradura, un montón, no importa. Pero sí, dato importante, es la causa más frecuente de morbimortalidad de estos niños. Los chicos estos se mueren, los que tienen riñones en herradura poliquísticos, en general por fallas renales o problemas renales, y no por la malformación anorrectal, porque vos la malformación anorrectal, una vez que le hiciste la colostomía, le solucionaste el abdomen agudo oclusivo al chico, el chico puede vivir toda su vida con la colostomía, o sea, no se va a morir de eso. En general los mayores problemas los tienen por las malformaciones asociadas. Por eso es tan importante a todo niño que le diagnostiquemos una malformación anorrectal, pedirle una ecografía y un estudio de la función renal, llámese urea, creatinina, estudio del aparato urinario, etc., porque sabemos que tienen chance de tener malformaciones urinarias. Entonces, si no le pedimos estudio para buscarla, el que no busca no encuentra. Se nos va a morir, no vamos a ver de qué se nos muere. A todos los chicos hay que pedirle estudio del aparato urinario. Malformaciones esqueléticas, 45% de nuestros niños las van a tener. Acá, esto es una paciente nuestra, es una radiografía de la pelvis de nuestra paciente, y esto es lo que nosotros llamamos hemivértebra. Fíjense, esto es una vértebra sacra que parece que está partida al medio. ¿Se dan cuenta? Tiene un pedazo de vértebra sacra para este lado y un pedazo para este lado. A esto le llamamos hemivértebra. Es más común, como ya dijimos, mientras más alta sea la malformación anorrectal. De todas las malformaciones esqueléticas que le puede llegar a aparecer a un niño con una MAR, con una malformación anorrectal, lo más frecuente es que sea vertebral, ya sea agenesia total de una vértebra o agenesia de la columna lumbosacra, hemivértebra, etcétera, etcétera, etcétera. Agenesia del coxis, un montón de cosas pueden tener. Más frecuente en las malformaciones anorrectales más altas. Estoy repitiendo lo mismo, pero bueno, para que se nos grabe. La función rectoanal, en general, cuando me refiero a función rectoanal, me refiero a la continencia del niño, va a depender del tipo y de la magnitud de los defectos vertebrales que tenga. O sea, si mientras el chico tenga más malformaciones vertebrales, probablemente peor pronóstico va a tener su función rectoanal. Va todo de la mano, o sea, mientras más alta es la malformación anorrectal, más chance de tener malformaciones vertebrales y más chance de tener mala función rectoanal, o sea, todo lo mismo. Entonces, si el chico, y esto es como un tip, no es importante ni que lo memoricen ni nada, pero para que lo vean, si el chico tuviera una agenesia del coxis o de la última vértebra sacra, en general no suele pasar nada con su función rectoanal. SP le decimos nosotros, sin particularidades, no suele haber problema. Ahora, cuando tiene ausencia de 3 o más vértebras sacras o ausencia del sacro, directamente no tiene sacro, ese chico muy probablemente va a tener incontinencia anal y urinaria. Es como medio una asociación casi fija. Bien. Malformaciones nerviosas, un montón puede haber, mielomeningocele, teratoma, médula anclada, etc. No nos importa. Sí nos importa, pero bueno, son muchas. Lo mismo, más frecuente mientras la MAR más alta sea. Se recomienda que a los pacientes con defectos altos, o sea, una cloaca o una fístula rectovesical, le pidamos una resonancia de pelvis o resonancia de todo el aparato nervioso para ver que no tenga malformaciones asociadas.
O, por ejemplo, que le hicimos una placa y vimos que tiene una hemivértebra y pidámosle una resonancia, porque capaz que también tiene un mielomeningocele u otra cosa más que se le asocie. Cuando el chico tiene una malformación rara, tiene un montón de cosas raras. Y entonces hay que buscarlas porque las tiene. Y después, otras malformaciones asociadas que pueden tener son gastrointestinales y cardiovasculares. Ya dijimos geniturinarias, dijimos óseas, que lo más común es que sean vertebrales, dijimos nerviosas, y ahora gastrointestinales y cardiovasculares. Y esto es un síndrome que lo vemos bastante nosotros, que se llama Bacter, o Bacterl con una L al final, que es una mnemotecnia en realidad, que la vemos, la verdad es que la vemos, y es para que nos acordemos de que los chicos cuando tienen 2 del Bacter, buscale porque por ahí capaz que hasta tienen 3. Son malformaciones vertebrales, A de anorrectales, C de cardiovasculares, que pueden ser defectos ventriculares, defectos atrioseptales o tetralgia Fallot, TE es de traqueoesofágica, lo más frecuente es que tengan atresia de esófago tipo 3, que es la más frecuente, la atresia de esófago, R de renales y L de limb, que es el hueso radio, que muchas veces se asocia a esto la agenesia del hueso radio. Nada. No es necesario que se lo sepan, pero se los comento porque es algo que nosotros vemos, niños con estas asociaciones malformativas. Conducta. Primero que todo, entonces ya vimos la clasificación y vimos las malformaciones que puede asociar. ¿Qué hacemos una vez que llegó este chico a nuestro hospital? Es un abdomen agudo oclusivo, entonces tratarlo como tal, desde el neonato hasta el adulto, un abdomen agudo oclusivo se trata con dieta cero, sonda para drenar y nada más, eso solo. Dieta cero y una sonda para drenar. Nasogástrica o orogástrica. En los bebés le ponemos orogástrica porque tiene una nariz muy chiquitita y le queremos meter una sonda gruesa. Entonces, sonda orogástrica y dieta cero. Es un abdomen agudo oclusivo. Descartar anomalías asociadas, le pedimos una ecografía renal, le hacemos una radiografía de la pelvis, le pedimos un ecocardiograma para ver malformaciones cardiovasculares, etc. Estudiamos el nivel de la ampolla rectal, esto controversial, antes se estudiaba, se veía, el chico cuando nace deglute un poco de aire, entonces se le llena de aire todo el tubo digestivo, y cuando tiene malformaciones anorrectales, el aire queda como estancado en donde está la malformación anorrectal y no elimina gases el chico. Entonces se hacía una radiografía que después se las muestro más adelante. La verdad es que es medio ya arcaico, pero realmente se lo ponía el chico pata para arriba y se le hace una radiografía y se ve, eso se llama invertograma. Es un chico realmente agarrado de las patas y se le hace una radiografía y se le ve qué distancia hay entre el final del aire de su tubo digestivo y la piel. Entonces eso nos indica qué distancia hay entre el recto y la piel. Mientras más distancia haya, más probable, o sea, más alta va a ser su malformación anorrectal y todo lo que dijimos de las malformaciones altas. Lo marcábamos con una monedita. Exacto, a veces se le ponía con una cinta scotch, le ponía una monedita en el ano teórico al chico para que tenga un reparo de metal en donde debería tener el ano. Y ahí lo pones pata para arriba y le haces una radiografía. Y te fijas qué distancia hay entre la monedita y el aire. Más adelante tengo una imagen para los que no me pudieron seguir con el relato. ¿Qué hora es? 6:10. Bueno, ya voy. Bien, si no también le puedes hacer una ecografía, le apoyás el transductor en el periné y te fijas lo mismo. ¿Qué distancia hay entre la piel y el recto? Si el chico tuviera, me falta un poco, una atresia de esófago asociada, acordémonos, voy a hacer este dibujo. Esta es la atresia de esófago más común. Fíjense. Atresia acá en el esófago proximal y el distal tiene una comunicación ahí con la vía aérea, es lo que vimos en la clase pasada. Si encima de tener esto, o sea que el chico respira y acá mete un montón de aire, todo el aire de la vía aérea se le mete al tubo digestivo y encima no tiene orificio anal, tiene una malformación anorrectal, ¿qué va a pasar? Entra aire al tubo digestivo, se distiende el tubo digestivo, revienta el tubo digestivo, se perfora y tenemos un problema. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Lo operamos y le cerramos la comunicación acá con la vía aérea, esto es el cierre y la fístula traqueoesofágica, y le hacemos la colostomía. Y con esto evitamos que el chico se perfore. Esa es una urgencia. Atresia de esófago con malformación anorrectal, urgentemente hay que entrarlo a quirófano y hacerle esto que estamos viendo en el dibujo, cerrarle esta comunicación y ostomizarlo acá. Y ahí el chico va a poder empezar a eliminar los gases
y el aire que tenía en el tubo digestivo a través de la colostomía. Bien, este es el famoso invertograma. Acá está la moneda en la cola del chico, acá está el chico patas para arriba, acá está el aire que tiene distal y se mide esta distancia. Mientras esta distancia sea mayor, significa que su malformación anorrectal es más alta y peor pronóstico. Fíjense cómo está el chico acá. Con la cabeza para abajo, en realidad así como en ángulo recto, la monedita pegada acá, el chasis atrás y se le hace la radiografía. Bien. ¿Qué es esto? Una cirugía. Bueno, esta es la primera diapositiva que vimos, no la voy a repetir. Una cirugía solamente le vamos a hacer a muy pocos pacientes, muy seleccionados, malformaciones muy simples, centros con mucha experiencia. Si no, lo más común, 3 cirugías. Primero colostomía porque es un abdomen oclusivo, después la anorrectoplastía y después la reconstrucción del tránsito. Primero colostomía, divorciar los cabos. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es un niño con una colostomía por acá va a ser caca, y esto es lo que va a estar comunicado con la malformación. Esto le va a permitir acá al chico poder ponerse la bolsita de colostomía y acá tener sus evacuaciones, y por acá ponerle el contraste después y hacerle el diagnóstico, como dijimos en el caso del varón, de la comunicación con la vía urinaria si la tuviera. Esto es lo que hay que hacer, así, colostomía a cabos divorciados se llama esto, los divorcio, los separo. Esto está mal hecho, esto es una colostomía en caño de escopeta, tiene los 2 cabitos juntitos, al lado, la bolsa va a incluir a las 2 boquitas, entonces, ¿qué va a pasar? Las 2 boquitas juntas, el chico va a hacer caca por acá y la caca le va a pasar acá. Entonces, cuando le pase acá están las 2, esto ampliado, ¿no es cierto? El chico hace caca por este de acá arriba, eso, porque está muy cerquita, por contigüidad, por estar cerca nomás, hace que la caca pase al lado, va a pasar toda la materia fecal y se le va a meter a la vía urinaria, y el chico va a tener infecciones urinarias. Esto es gravísimo, y es un grave error quirúrgico no divorciarle los cabos a un chico con una malformación anorrectal. En cirugía pediátrica, sí, claro. Esto es un grave error en cirugía pediátrica. Entonces, así quedaría, cabos divorciados. Una vez que le hicimos eso, alta hospitalaria, o sea, si el chico se recupera, no tiene malformaciones asociadas que impliquen quedarse internado, y se recupera bien de la cirugía, se va a la casa con su colostomía, se le enseña a la mamá a cuidarle la colostomía y a crecer. Y a los 6 meses lo volvemos a citar porque se tiene que volver a operar. La mamá ya se lo dijimos, va a tener que someterse a 3 cirugías. Segunda cirugía, anorrectoplastía. La anorrectoplastía, antes de hacérsela, le vamos a hacer el colostograma, que es eso que dijimos, de meterle contraste por el cabo distal, preoperatorio. ¿Para qué? Para poder hacer diagnóstico exacto de qué malformación vamos a tener. No importa, esto no lo voy a decir, pero es lo que ya dijimos, ponerle contraste por el costadito y ver todas esas imágenes que vimos al principio. No voy a explicar la cirugía porque realmente esto es súper complejo y para nosotros también es muy complejo, pero para que se hagan una idea. A la izquierda esto es un varón, esto está en posición de cirugía, de cúbito ventral, con un realce en la pancita, la colita bien levantada. Acá, en este lugar donde tengo la punta de mi mouse, debería estar la cola del chico, pero está acá, en donde dice fístula cutánea, FC, acá debería estar. E significa esfínter externo. Entonces, lo que hacemos es hacerle como una incisión acá al chico, una cirugía muy compleja, en la cual esto lo llevamos para acá atrás, básicamente. Y cuando tiene comunicación con la vía urinaria, es mucho más compleja la cirugía y me parece que excede un poco la clase. Y después, esto es una niña que tiene meato uretral acá, vagina acá, y acá la fístula recto vestibular, que es la más frecuente de la niña. Lo mismo, el ano debería estar acá atrás, entonces se le hace una incisión acá sagital y mediante una técnica muy, muy compleja, este agujerito se lo lleva acá atrás. Cada una de las malformaciones tiene su técnica y realmente es muy distinta en cada una de todas las que vimos, y como dije, excede. Nos tiene que quedar la idea de que el objetivo es poner el ano en su lugar. Clave, que no lo mencioné en toda la clase. Una vez que le pusimos el ano en su lugar, a la mamá le tenemos que decir, y esto se lo tenemos que decir el día que nace, una vez que le pusimos el ano en su lugar, cualquier cicatriz del mundo, ustedes córtense con un cuchillo, la cicatriz tiende a cerrarse. Cualquier cicatriz del mundo, el cuerpo la tiende a cerrar. Si nosotros, ese nuevo ano que le hicimos y de que pusimos en su lugar, y una cirugía tan compleja,
no le hacemos esto que se llaman dilataciones, que son unos palitos de metal de distintos calibres que se van aumentando de forma progresiva, y hay que explicarle a la mamá cómo se lo va a tener que ella ir introduciendo en el nuevo ano del niño, en el neoano del niño, para mantenerlo permeable y que el chico pueda evacuar por ahí. Si la mamá no lo hace, esa cicatriz se va a cerrar y vamos a volver a tener el mismo problema. El chico no va a poder evacuar. Explicarle la importancia de esto a la madre previo a la cirugía, porque de esto depende el éxito después de todo lo que hagamos, de que la madre haga las dilataciones en la casa. No voy a explicar esto. Hay un plan de dilatación, o sea, a partir de un día se le pone un calibre y después se le va aumentando, pero excede un poco la clase. Una vez que le hicimos la anorrectoplastía al chico, se recupera esa cirugía y se va a la casa de nuevo, alta otra vez. Y a los 40 a 60 días postoperatorio, con el chico recuperado, viene la tercera cirugía, que es el cierre de la colostomía o reconstrucción del tránsito. Esta es la última niña que reconstruimos, tiene la bolsita en la mano, no la va a usar nunca más en su vida, la tiene para tirarla al tacho de basura, pues ya la reconstruimos. Usó toda la vida la bolsita, acostumbrada a la niña a tocarse la bolsita en la panza, ya no la tiene más. Últimas consideraciones, estimular tempranamente la defecación voluntaria. Ya dijimos que estos chicos tienen problemas anatomofuncionales, son o constipados, que es lo más frecuente que sean constipados, porque las malformaciones más frecuentes son las más simples, y las más simples se asocian a constipación. Las más complejas se asocian a incontinencia, chico que se hace caca encima, perdón. Pautas alimentarias. Bien. Y darle planes de limpieza intestinal, dieta, no pueden comer arroz con queso, estos chicos, porque si van a ser constipados y le damos ese tipo de alimentación, vamos a empeorarlo al chico. Última diapositiva, se lo juro. Tips. Las MAR difieren en el niño y en la niña, ya lo sabemos. Implican un gran espectro malformativo. Las más altas son las que se asocian con peor pronóstico de continencia. El chico tiene incontinencia. Y las más bajas son las que tienen menos malformaciones asociadas y son las que más frecuentemente se asocian a constipación. Entonces, y son las más frecuentes. Se someterán a 3 cirugías, hay que darle información clara a los familiares y la familia deberá realizar las dilataciones sí o sí. Educación defecatoria y nada más. Muy bien, perdón que se hizo larguísima. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Muy clara, muy ilustrativa la clase. Dibujito. Eso es lo más. La forma de aprender justamente este tipo de patología es a través de las ilustraciones, como vos lo demostraste. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado. Ya estuvimos hablando con Bedelía, o con, bueno, ahí con la Facu, para que nos habiliten poder subirle